Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, dispuestos a contarles lo que es actualidad hoy, martes 21 de marzo. Hay alguna cosilla más, pero sobre todo la moción de censura de Vox y de Ramón Tamames en el Congreso de los Diputados. Antes de empezar, tengo que contaros que tenemos una nueva forma para que nos podáis ayudar, al Toro Televisión. Ya sabéis que, como siempre os digo, pretendemos ser más influyentes, más fuertes y estar en todas partes. ¿Cómo es esto, la nueva forma para ayudarnos? Pues enviando un mensaje, un email, un SMS, un SMS, a ver, contémoslo bien, un SMS al 28088. Con eso nos estáis ayudando. Vale menos de lo que cuesta un café. Es verdad que los cafés se han puesto en un pico, pero lo que os estoy diciendo, este SMS tiene un coste de 1,20 € exactamente. Mucho menos de lo que cuesta un café. Gracias a todos por vuestro apoyo siempre y anímense a mandarnos un SMS porque así nos están ayudando. Bueno, y también nos ayuda, ¿saben qué?, hablar de los espacios cardioprotegidos. Lo hacemos encantados con don Adolfo David-Stur porque nos tiene que contar un caso que se acaba de producir en las últimas horas en las Fallas de Valencia. Sí, en la Falla de Valencia. Es un caso, pues mira, María y Sofía, dos camareras que estaban en un hotel, en las Fallas, que además de camareras acababan de estudiar el MIR, y bueno, pues una persona cayó desplomada, ¿no? Evidentemente, ellas fueron rápidamente y se dieron cuenta que estaba ante un infarto, ¿no? Tomaron el desfibrilador y actuaron con él y consiguieron que esa persona pues saliera adelante y que cuando llegaron a los servicios de emergencia pudieran actuar sobre una persona viva. Es un final feliz, por desgracia, y me encanta contarlo porque el desfibrilador ha ayudado a que los servicios de emergencia puedan actuar con esa persona. Por desgracia, en el 95% de los casos no es feliz ese final. La persona cuando llega no se puede hacer nada, fundamentalmente porque no existe el desfibrilador, porque el desfibrilador lo que va a hacer es que ese corazón que ha dejado de latir, que ha dejado de mandar sangre al resto del organismo, pues, y que ya, claro, evidentemente deja de oxigenarse el cerebro, y ese cerebro cuando pasan 5 minutos se daña, a los 10 minutos ya es imposible sacarlo para adelante, pues el desfibrilador lo que hace es que ese corazón siga fluyendo y que cuando llegue el servicio de emergencia lo encuentre. Con lo cual estamos ante un caso y además, fíjate, te voy a decir una cosa, Javier, no todos los hoteles tienen desfibrilador, ¿eh? Desde luego. Es muchísimos sitios, claro. Este hombre tiene toda la suerte de cara porque estaba en un hotel con desfibrilador y había dos chicas cerca con conocimientos sanitarios importantes, con lo cual diagnosticaron enseguida, le aplicaron esto y supongo que se estará recuperando. Por si nos ve, le mandamos un saludo porque es un hombre con suerte. Evidentemente. Un hombre, has dicho, ¿no? ¿O me lo he inventado? Es un hombre, Sí. Lo has dicho, vale, es vale. un hombre de mediana edad. ¿Qué es lo que tengo que deciros? Pues bueno, que esto que tenemos aquí es lo que ante el problema de una parada cardíaca, de un infarto agudo de miocardio, donde evidentemente la situación es muy crítica, muy grave, pues que no tengamos que depender del tiempo que tarde los servicios de emergencia, que por desgracia, porque así es, siempre tardan más de lo que deberían de tardar, aunque intentan hacerlo lo antes posible para que esa persona se salve. Entonces, esto es simplemente, fijaos, que tenemos el desfibrilador, pues es llegar con él. Esto es lo verdaderamente imprescindible, claro, el aparato. El aparato porque lo otro tampoco es necesario saber mucho de medicina, saber nada de medicina. Nada. Date cuenta que esto está preparado, le protege tu vida para que cualquier persona no sanitaria lo pueda usar, porque lo único que hacemos es sacarlo. A partir de ese momento le damos al botón de encendido, que cualquiera nos damos cuenta que es un botón verde y ya le hemos dado, y él se pone a hablar. Paciente adulto, solicite asistencia médica. Que llamemos al 112. Retire la ropa del torso del paciente para dejar la piel al descubierto. Que dejemos la piel al descubierto. Tire de la lengüeta verde para que tiremos sacar de esta los lengüeta. electrodos. A partir de aquí ya te dice que saquemos los electrodos, los sacamos, los colocamos tal como indica y él ya se encarga. Es decir, en 30 segundos, Javier, hemos conseguido tener monitorizada a esa persona. A partir de ahí, oye, que nos hemos confundido y no es un infarto, no es una parada cardíaca y esa persona es una hipotimia, no pasa nada, va a quedar todo registrado y ya está. No actúa, nunca va a hacer daño. Que la persona está ante esa situación tan dramática, pues evidentemente le daríamos a un botón que nos indica,
le manda esa corriente y a partir de ahí ese corazón de nuevo vuelve a coger tono y el cuerpo empieza otra vez y el cerebro se oxigena, con lo cual cuando llegan pues estamos ante una persona que se puede salvar. Bueno, pues magnífico. A ver si entre todos conseguimos reducir el volumen brutal de muertes por infarto. 30.000, Javier, 30.000 en España anualmente. Estamos hablando de que 100 personas hoy no han tenido la suerte del que hemos hablado anteriormente. Se han muerto por eso, por no tener el desfibrilador. Con lo cual yo invito, de verdad, comunidades de vecinos, no esperemos a que lo obliguen, tenemos extintores, no esperemos a que lo obliguen, tengámoslo, hablemos entre todos, además por precio no llega ni a que tenga que haber una junta y aprobarse, comunidades de vecinos, si no quiere la comunidad lo pongo en mi casa, porque 8 de cada 10 ocurren en casa, y luego otro sitio muy importante son los centros de trabajo. Estamos 8 horas y ahí nos puede ocurrir, y salvamos al compañero o al cliente, con lo cual con esos 2 sitios ya es más que suficiente para que compremos una. Y los comercios, Adolfo, porque claro, fíjate tú qué disgusto el que tengas un cliente que entre en una parada en esos momentos. Efectivamente. Bueno, ¿dónde lo podemos comprar y con qué ventajas? Pues mira, os invito a que veáis la web, porque hay vídeos y tal informativos que están muy bien, pero tenemos un teléfono y os invito a que llaméis ahora. Es un 900-730-061, porque si nos llamáis ahora, sabemos que nos han visto en Redacción Abierta, en tu programa, Javier, y así vais a tener un 30% de descuento, si os animáis a comprarlo, que espero que sí, y además os vais a llevar este antiasfixia, que es un aparato que ante un atragantamiento actúa rápidamente, es totalmente gratuito para vosotros, así que os invito a que llaméis ahora, desfibrilador, protejámonos, cardioprotejámonos, y gratuito el antiasfixia con un 30% de descuento. ¿Cómo nos gusta dar buenas noticias? Noticias con un final que nos pone al día a todos en la exigencia de tener cerca una maquineta como esta que nos puede salvar la vida o se la puede salvar a cualquier semejante, que es también un buen fin, ¿verdad? Efectivamente, Javier. Adolfo Albistur, muchas gracias por traernos esa realidad y esa buena noticia y seguiremos hablando. Gracias a ti, de verdad. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Bueno, pues ya lo saben. Es obligatorio para abrir un negocio poner no sé cuántos extintores. Bueno, pues esto podría ser una exigencia, que hubiera máquinas desfibriladores al alcance de todos en un sitio público. Bueno, ya llegará, ya llegará. Antes que lleguemos nosotros a ese punto, vamos a hacer un pase por la actualidad internacional. Sigue el líder chino Xi Jinping hablando con Putin. Parece que de lo de la paz en Ucrania no llega nada. Lo que sí llega son noticias de una alianza para que el gas y el petróleo ruso pues se conviertan cada vez en mayores proveedores de la industria china. Y bueno, pues si hubiera algo nuevo en esta visita, que terminará a última hora de la tarde de hoy, pues ya se lo contaremos. Lo que sí estamos en disposición de contarles es que Donald Trump anunció a finales de la semana pasada que hoy iba a ser detenido. La cuestión que está en el fondo de esa detención es si pagó en una campaña electoral, pero siendo ya pues líder de Estados Unidos, y pagó a una mujer que se dedicaba al cine porno, al striptease y a no sé cuántas cosas más, unos cientos de miles de dólares, o si no lo hizo. Los fiscales buscan pruebas y decía Trump que sabía que le querían detener en el día de hoy. De momento no ha sido así, por ahora no se ha producido ninguna detención y desde luego pues eso nos lo cuenta con mucho mayor detalle Sandro Meco. Buenas tardes, Javier. Pues si ahora mismo tuviéramos que quedarnos con el titular sobre cómo está la situación en Estados Unidos con todo el asunto de la posible detención de Donald Trump, sería el de calma antes de la tempestad. Es cierto que el expresidente aseguró en su red social que hoy sería el día en el que podría ser detenido, pero parece que finalmente no será así. Los medios en Estados Unidos han desplegado todos sus recursos para saber qué es lo que va a ocurrir. Sabemos que se está viendo Florida, que es el estado natal de Donald Trump, con cierto interés, pero toda la acción va a transcurrir en Nueva York. ¿Por qué? Porque está haciendo la investigación que se está llevando a cabo en Manhattan. Por tanto, es ahí finalmente donde Donald Trump deberá acabar recalando, ya sea entregándose por voluntad propia o, por otra parte, si finalmente es detenido, como ya
hizo esa previsión en sus redes sociales. Es cierto que se preveía que iba a haber una gran cantidad de manifestantes. Parece que no es así y por un motivo muy claro, el temor a otro posible 6 de enero. De momento no ha habido mucha acogida, pero sí que es cierto que Nueva York está en alerta roja, además por un aviso de bomba que ha retrasado, por otra parte, otro juicio de Donald Trump. Así que habrá que ver qué es lo que sucede, si finalmente Donald Trump acaba siendo detenido, si se entrega voluntariamente o si finalmente, de nuevo, Donald Trump consigue esquivar un nuevo intento más de los demócratas por tratar de culparle. Bueno, y hablamos muy pocas veces de Túnez. Túnez es una república islámica, está en el centro del Mediterráneo y vamos a hablar de Túnez porque su presidente ha decidido algo que nos interesa que conozca todo el mundo. Ha decidido poner freno a las mafias que se enriquecen llevando personas, algunas a la muerte, a través del Mediterráneo para ganar las costas europeas. No quiere tener nada que ver con eso, ha producido masivos reenvíos a sus países de origen, a los que se pues reunían en las costas tunecinas esperando que alguna de esas barcazas los llevase a territorio europeo, y parece que el presidente de Túnez no quiere tener nada que ver con ese tráfico humano y está dispuesto a poner medios para impedirlo. De todo ello quiero establecer una conversación con don Rubén Pulido, periodista especialista en temas de inmigración. Muy buenas tardes, Rubén, y gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes, Xavier. Nada, ya sabes que es un placer siempre. Cuéntanos esa decisión muy sorprendente. El presidente de Túnez abre una punta de lanza en no quiero tener nada más que ver con esas mafias y estoy dispuesto a trabajar en contra de ellas. Sí, claro. A ver, el presidente tunecino no se está dando cuenta cómo desde hace años toda esa inmigración ilegal a la que se le trata de poner coto en Libia y se le trata de poner coto en otros territorios del Magreb, cómo busca Túnez como opción de tránsito para llegar luego a través de esas salidas que se producen desde costas tunecinas para llegar a Europa luego con esa complicidad y con ese servicio que prestan diversas organizaciones humanitarias en el Mediterráneo central, ¿no? También se ha dado cuenta de que demográficamente está teniendo un problema, y es que quizás no le conviene tener en territorio tunecino tanta población subsahariana como la que está emanando en estos últimos años, fruto todo ello, como digo, de esos flujos de miles de sudaneses que han optado por migrar desde territorio libio hacia territorio tunecino. Todo eso obviamente ha creado un factor atracción en los últimos años, esos operativos de estas organizaciones, toda esa opción de que los subsaharianos ahora opten por Túnez como vía de entrada, como país de tránsito para la entrada ilegal en territorio europeo, y Kais Saied se ha dado cuenta de que tiene un problema, de que está teniendo un problema a través del cual pues redes criminales se están expandiendo, están tomando cuerpo en todas esas áreas costeras de Sfax, de Zarcis y todas esas áreas, ¿no? A través de las cuales zarpan todas estas embarcaciones. Está viendo cómo cada vez esas redes, esas mafias están tomando más cuerpo y cómo se pueden llegar a convertir en un problema de control de ciertos territorios, ¿no? Como ha ocurrido ya desde hace años en territorio libio, ¿no? Donde señores de la guerra pues están controlando muchos territorios del norte de Libia. Kais Saied obviamente no quiere esto como opción lícita, ha decidido supeditar esa inmigración ilegal a cupos y necesidades y a sus propios intereses demográficos, culturales y sociales, y está tratando de poner orden, algo que sin lugar a dudas pues ha detonado también numerosas protestas de esta población de origen subsahariano. Eso abre una nueva senda, la de un país que podría estar pues más o menos poniéndose de perfil y que ha decidido pues actuar de forma directa en el problema. Eso manda un mensaje al resto de países ribereños del Mediterráneo por el sur, Marruecos, Argelia, tú hablabas antes de Libia. En todos esos países van a tener que vivir con el ejemplo de Túnez de estar en contra de ese tráfico de personas. Así es que, a ver, la naturaleza de
No olvidemos que, por ejemplo, países como Argelia tiene 7 fronteras comunes con otros países africanos, y es que las bolsas de inmigración subsaharianas que se mueven alrededor de los países del Magreb, pues no tenemos absolutamente ni idea de la magnitud que pueden entrañar esas bolsas de inmigración subsahariana. Entonces, imagínate que fruto de un tapón en diversos países del Magreb, pues deciden que quizás Túnez es el paraíso para con posterioridad llegar a Europa. Entonces, eso al final termina convirtiéndose en un grave problema para ese país de tránsito. Ahora, es el presidente tunecino, pero es que también lleva semanas el gobierno de Argelia queriendo tomar control, queriendo poner coto a toda esa población subsahariana que también se mueve por territorio argelino. Y ahora también el presidente egipcio parece ser que quiere seguir la pista del gobernante, del presidente tunecino. Entonces, igual podemos tener ahí un efecto contagio en positivo. Lo que pasa con todo esto, ¿no? Que todo esto es como el agua. Cuando taponas en un área, las mafias van a trabajar, las mafias se van a movilizar, porque muchas de ellas trabajan en origen de esta inmigración, ¿no? Y obviamente van a buscar otras vías, y el que menos esfuerzos ha hecho en todos estos últimos años para el control de esos flujos migratorios es Marruecos. Entonces, quizás ahí puede ser un tanto perjudicial para nuestros intereses, para los intereses de España, porque Marruecos sí que ha utilizado esa inmigración ilegal, pero la ha utilizado de otra forma. No ha perseguido esa repatriación, sino que esos flujos ha permitido que se asienten en territorio marroquí para luego servirse de ellos como arma de presión política, algo que hemos estado viendo en los últimos años. Pues seguiremos atentos. Don Rubén Pulido, un placer enorme tenerte en el programa. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. El placer mío siempre. Un abrazo, Xavier. Nos vamos al Congreso, donde ya interviene Iván Espinosa de los Monteros en nombre del grupo proponente de la moción de censura de Vox. El crecimiento de la deuda pública a consecuencia de la irresponsable políticas de déficits acumulados por los gobiernos anteriores. Hoy hay voces ya que alertan del peligro de la política de fronteras abiertas. Hoy hay voces que defienden abiertamente la cultura de la vida y voces que reivindican sin complejos el orgullo de ser españoles. ¿Cuánta falta hacía, señorías? ¿Cuánta falta hacía? Con humildad y con la conciencia plena de que queda mucho por hacer, podemos decir a esos casi 4 millones de españoles que nos dieron su confianza en 2019 que hemos mantenido su voz, que no nos han callado y que hemos hecho al menos una parte de aquello que venimos a hacer. Pero también vinimos para ser un instrumento útil para la defensa de España, y eso implicaba asumir nuestra responsabilidad, no echarnos a un lado, sino hacer oposición con todos los instrumentos que tuviéramos a nuestra mano. Y por eso, esta moción de censura no es de Vox, o no es solo de Vox y de los ciudadanos que representamos. Es sobre todo una moción, una iniciativa de millones de españoles que compartimos la urgencia de frenar la deriva del peor gobierno posible en el peor momento imaginable, de disolver las Cortes y de convocar elecciones. Efectivamente, no es la primera vez que Pedro Sánchez se enfrenta a una moción de censura. La primera, recordemos, ni siquiera se le hizo como presidente del Gobierno y ni siquiera tuvo lugar en esta Cámara. Se celebró en Ferraz. Fue impulsada en el seno de su propio partido como respuesta a su intento de pactar con partidos de extrema izquierda y secesionistas, separatistas e independentistas. Sánchez acabaría con su expulsión del liderazgo de aquel Partido Socialista. En la segunda moción, el candidato fue Santiago Abascal. No se consiguió expulsar a Sánchez, lamentablemente. Nos quedamos solos denunciando a un gobierno, pero conseguimos retratar a un presidente que había alcanzado el poder mintiendo a los españoles, que había sometido a los españoles a un encierro abusivo, ilegal e inconstitucional, que había protagonizado la peor gestión de la pandemia en todo el planeta, y eso que todavía no conocíamos el número de muertos, y que había, sin duda, devastado el tejido productivo. Pero, sobre todo, había mostrado que era capaz de cualquier cosa por seguir el poder. El señor Abascal previno de lo que iba a pasar y fue profético. Señorías, en ese momento los diputados que formábamos esta Cámara tuvimos la oportunidad de frenar lo que veíamos que venía a pasar y no lo hicimos. Se nos dijo
que no se podía votar a un candidato de Vox. Pues bien, hoy se lo planteamos de nuevo y lo hacemos con alguien independiente, ajeno al partido, con criterio propio, sin duda con una trayectoria ideológica alejada de la nuestra y con la autoridad de un compromiso patriótico, político, académico, prolongado en el tiempo. El profesor Tamames ha tenido mucha valentía, ha demostrado mucho patriotismo y ha hecho gala de una profunda honradez intelectual para traer hoy al Congreso de los Diputados lo que para él representan las verdades del barquero. Esas verdades lo son, las diga Agamenón o su porquero, pero esas verdades, escuchadas en los labios de una mente lúcida, expresadas por quien ha sido protagonista y testigo de excepción del devenir democrático de estos años, y encarnadas por quien ya tiene poco que demostrar, esas verdades se han demostrado hoy que pueden ser de una contundencia avasalladora. Gracias, profesor, por la generosidad y el compromiso con España que está mostrando hoy. Gracias por tener el coraje de volver a defender aquello en lo que cree, por superar dificultades, ataques y presiones cuando ya no era exigible, y por hacerlo con el entusiasmo y la alegría de un joven de 89 años. Señorías, de los más de 47 millones de personas que formamos la nación española, hay una generación que sin duda tiene un valor especial en la historia contemporánea de nuestro país. A ellos nos une un profundo sentimiento de gratitud y de respeto. Algunos de ellos ya no están con nosotros. Otros perdieron la vida en soledad, sin la compañía de sus familiares durante los peores momentos de la pandemia. Y tengo la certeza de que muchos que siguen con nosotros están siguiendo este debate con la intensidad de quien defiende algo propio. Porque ven que el profesor Tamames, desde sus posiciones que no siempre coinciden con las de Vox, encarna de manera extraordinaria el legado de toda una generación con la que estamos en deuda. Hoy, con el profesor Tamames, rendimos también tributo a aquellos que, con enorme esfuerzo, superaron años terribles de enfrentamiento y de pobreza, que protagonizaron el desarrollo y modernización que luego se llamó el milagro español, y que con enorme generosidad supieron mirar hacia adelante para avanzar por la vía de reconciliación. Ellos, que sí podían haber tenido razones para mirar con ira hacia el pasado. Gracias, profesor Tamames, por representar tan dignamente a nuestros mayores que algunos quieren silenciar, cuando no liquidar, bajo el pretexto de la muerte digna. Señorías, digna es la vida, y porque es digna, merece respeto. Y precisamente eso, respeto, es lo que hemos echado de menos en las últimas semanas por parte de muchos políticos y algunos medios de comunicación. Respeto por una persona a la que han querido ridiculizar algunos que no aguantarían ni 5 minutos de debate con él. Y en general, señorías, respeto. Respeto por una generación que se lo ha ganado a pulso, por parte de otra generación de políticos, en este caso, que todavía no ha demostrado nada, o por lo menos nada bueno. Es verdad que a estas horas algunos ya han rectificado su opinión acerca de esta moción y acerca del señor Tamames, y eso les honra. Hoy, la mejor obra de esta generación anterior, la transición, está en peligro. Y lo está porque hay un gobierno dispuesto a enterrar sus consensos y adentrarnos en un periodo de demoliciones. Señorías, el profesor Tamames ha realizado un diagnóstico muy claro, un diagnóstico inteligente y tremendamente enriquecedor de los principales problemas que, a su juicio, enfrenta España a los españoles. Han planteado varias propuestas concretas, algunas muy valientes, y ha subrayado un punto principal en su programa de gobierno: devolver la voz a los españoles y adelantar las elecciones al próximo 28 de mayo. Su diagnóstico, tanto el escrito como el oral, especialmente valioso por la autoridad de quien lo presenta, ha resonado con una intensidad especial. Son avisos, advertencias para que despertemos y cambiemos el rumbo antes de que sea demasiado tarde, dilapidando el legado que nos ha dejado la generación anterior. En este tiempo que me queda, me gustaría resumir ese diagnóstico como un decálogo de ideas fuerza con las que el profesor Tamames avisa a España, con la esperanza de que sean muchos los españoles que lo escuchen y que reaccionemos. La primera idea es la defensa de la democracia, porque la libertad es mucho más frágil de lo que parece y solo unas instituciones fuertes la pueden proteger. Ya nos ha avisado de eso Alfonso Guerra.
Alfonso Guerra, pero también el profesor Tamames, y su diagnóstico no es muy alentador. Este Gobierno, ha dicho, ha entrado de lleno en una deriva autocrática. Hoy es necesario denunciar el proceso de desmantelamiento, pieza a pieza, del admirable equilibrio de poderes y contrapoderes sobre los que se afianza nuestra democracia. Es necesario alarmar de los abusos perpetrados por un Ejecutivo que ha convertido el Real Decreto Ley en el método de legislación ordinario y ha ido colonizando todas las instituciones del Estado. Es importante advertir del arrinconamiento del Congreso de los Diputados, cuya actividad se paralizó precisamente en el momento de mayor suspensión de derechos y libertades de la democracia, como posteriormente decretó el Tribunal Constitucional. Un Congreso cuyo control se ha tratado de eludir de forma reiterada con fórmulas como legislación vía enmiendas de leyes orgánicas o la utilización de vías alternativas para evitar los informes preceptivos. Segunda idea del señor Tamames, rectifiquemos las deficiencias y los fallos de la arquitectura política que se han hecho evidentes tras 40 años de democracia. El profesor ha sido muy claro al alertar de las consecuencias de un sistema electoral que ha dejado sistemáticamente la gobernanza de este país en manos de partidos que no creen en este país, partidos separatistas. Desde Vox consideramos que, como ocurre en la gran mayoría de los países de nuestro entorno, nuestra democracia también debe defenderse de quienes tienen como única finalidad acabar con ello. Vemos que la pasividad de las fuerzas políticas que deberían haber impulsado la aplicación con toda su intensidad de la ley de partidos ha provocado todo lo contrario, que precisamente aquellos que no se han arrepentido, los que no han pedido todavía perdón a las víctimas y no han renunciado a sus objetivos, hayan sido aupados nada menos que en la dirección del Estado. Un hecho gravísimo que jamás debería haber ocurrido y esperamos que nunca más vuelva a ocurrir. El panorama político, económico y social se ha transformado en las últimas décadas y con él todos los ámbitos de nuestra sociedad. Nuevos tiempos que requieren de una generación de líderes más formada y preparada ante los retos de un mercado laboral en constante cambio. El cuarto programa de liderazgo y gobierno de ISEP Madrid, que comenzará a finales del próximo mes de septiembre, ha abierto ya su proceso de selección y representa una oportunidad para aquellos profesionales que buscan formación personalizada y adaptada a las transformaciones sociales. De la mano de los mejores profesionales, ISEP lleva ya 3 años formando líderes. Sabemos que no es posible liderar una institución, una gran empresa o un partido político sin conocer en profundidad las corrientes de pensamiento, los hechos históricos, la legislación, la economía, la geopolítica mundial, los modelos de gestión y, por supuesto, la comunicación. Durante 9 meses los alumnos aprenderán de los profesionales más destacados de nuestro país y pondrán en práctica todos esos conocimientos adquiridos a través de un programa teórico práctico, visitas a instituciones nacionales e internacionales y un sistema de tutorías adaptado a las necesidades de cada nuevo líder. Vivimos tiempos de cambio y pocas certezas, pero también de inmensas oportunidades. Accede al proceso de selección en la web de ISEP Madrid y conviértete en uno de los 20 integrantes del nuevo curso. Cuarto programa de liderazgo y gobierno. Elige liderar. Bueno, y además de esta recomendación muy atinada para asistir al curso de ISEP, tengo que contaros que el Gato al Agua continúa de gira después de pasar muy exitoso por Valencia y por Oviedo. El próximo jueves, es decir, ya en nada, el 23 de marzo, estarán en Alicante José Javier Esparza y sus colaboradores. Si queréis disfrutar de su programa o de vuestro programa favorito en directo, si quieren venir de público, lo tienen fácil. Hay que llamar al teléfono del Club de Amigos 91 616 2464 o entrar en su página web clubdeamigoseltorotv.com en el apartado Agenda y podrás inscribirte de una forma facilísima. Y quiero recordaros que el Club de Amigos os propone algunos regalos muy adecuados. Por ejemplo, el reloj manual que ahora vais a ver en pantalla.
Es muy bonito, hombre, mujer, según el caso que prefiráis, y pues tiene caja de acero inoxidable, pulsera de silicona, cristal mineral recubierto de zafiro, dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad y con las funciones para ver mes y día de la semana. Son relojes sumergibles hasta 100 metros y con garantía de 2 años. Si queréis reservar alguno, teléfono del Club de Amigos, siempre a vuestra disposición. Por cierto, que hoy inauguramos un nuevo sistema para que podáis ayudarnos. Ya sabéis que el sistema fácil es hacerse miembro del Club de Amigos del Toro Televisión y dedicarnos un poquito de dinero, una suscripción. Pero si por la razón que fuera, eso fuera muy oneroso, os presentamos una nueva forma de ayudarnos, que es enviando un SMS al número, atención, 28088. Y por mucho menos de lo que cuesta hoy en día un café, nos estaréis ayudando. El coste del mensaje, para que nadie se asusta, es de 1,20 €. Exactamente, 1,20 €. Como veis, menos de lo que cuesta un café hoy en día. Y eternamente agradecidos os quedamos a los que decidáis mandarnos esos SMS. Bueno, recuperamos el pulso informativo y lo hacemos mirando de reojo a Francia porque Macron ha salvado por los pelos sus mociones de censura. La moción de censura que no ha podido superar y que le mantiene en la cuerda floja es la tensión en las calles, ahora casi protagonizada por la izquierda más radical de Francia. Momentos tensos en Francia. Los ciudadanos han salido a la calle para protestar contra la reforma de las pensiones de Macron, que se aprobó el pasado jueves por decreto sin debate parlamentario. El gobierno recurrió a este instrumento constitucional ya que no contaba con la mayoría suficiente para sacar adelante el proyecto, hecho que ha provocado más revueltas y enfrentamientos entre los franceses y las fuerzas del orden. Debido a esto se presentaron 2 mociones de censura por parte de los partidos de la oposición, con la intención de echar atrás la reforma, una por parte del Grupo Liot y la otra de Agrupación Nacional. Ninguna de ellas ha salido adelante. La presentada por Liot se ha quedado a 9 votos de conseguir la mayoría absoluta. El Ejecutivo pretende retrasar la edad de jubilación legal de los 62 a los 64 años. Esta medida va acompañada por una aceleración del alargamiento del periodo de cotización para recibir una pensión completa, que pasará de 42 a 43 años. El gobierno de Macron exige 43 años cotizados a partir de 2027. Todas aquellas personas que no hayan cotizado todo este tiempo verán su pensión reducida. Si no quieren sufrir esta reducción, deberán trabajar hasta los 67 años. La reforma también incorpora algunas medidas sociales. El texto aumentará en 100 € y establecerá en 1.200 las pensiones de jubilación mínimas para todos aquellos jubilados con una carrera completa, es decir, con los años cotizados exigidos. A las nuevas generaciones, según los franceses, y uno de los motivos por los que protestan, les resultará cada vez más difícil llegar a cotizar 43 años, debido a los estudios universitarios o la precarización del mercado laboral. Hablemos siquiera un momento de la droga en España. Yo os vengo contando que es un problema que lo está pudriendo todo, está arruinando miles y miles de familias españolas, está concentrándose en algunos lugares del territorio, aunque el mal está muy repartido y por todas partes, y desde luego la capacidad de comprar funcionarios públicos es algo de lo que normalmente no se habla, pero ya es hora que se empiece a hablar. Bueno, les tengo que contar cómo la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha detenido al jefe de un puesto de la Guardia Civil en Ocaña. Se trata de un subteniente que lleva al menos 3 años en ese destino. Fue detenido y posteriormente puesto en libertad a finales de la pasada semana. Veremos a ver qué pasa. No se puede prejuzgar la inocencia de nadie o castigarlo por el hecho de haber sido detenido a considerarlo un culpable. Aunque los rumores dentro y fuera del cuerpo parecían rondar a este subteniente. Bueno, hasta aquí la droga por hoy. No quiero lucir más operaciones antidroga, que podría, porque hoy también, fíjate, entre ayer y hoy se han producido varias. Hoy es el día del síndrome de Down. Me parece que todas aquellas personas, todas aquellas familias que tienen algún hijo, alguna hija con síndrome de Down merecen hoy nuestro recuerdo, nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra comprensión, y por eso les queremos dedicar el siguiente trabajo. Tú eres una persona con síndrome de Down. Sí. ¿Y cómo te sientes?
yo me siento feliz, guapo, simpático. ¿Sí? Sí. A Pepe le gusta el deporte, la música, salir con sus amigos, escribir y tiene su trabajo. Yo me dedico a una empresa que se llama Intrum, de recobros, de morosos, de Banco Sabadell y de Banco Santander. Vale. ¿Y cuál es tu función del día a día ahí? ¿Qué haces? Pues repartir el correo, poner las impresoras si hay papel. Podríamos estar hablando perfectamente de ti o de mí. La soltura de Pepe, su desparpajo, viene de familia y eso lo lleva en la sangre. José Luis Fradejas, conocido presentador de programas de televisión como Aplauso, es su padre. A pesar de su fallecimiento, sabe que sigue siendo un apoyo para toda la familia. Es normal que él esté en el cielo, que está bien, no quería sufrir, él quería que estemos nosotros contentos. Pero bueno, al principio tristes, pero después ya no. La familia es un valor muy importante. El apoyo que se dan entre los miembros es vital. Mi familia es un cogedor que me tiene en mi alma. Apoyado ahí, apoyado. Y le tengo mucho cariño. Bueno, es que la familia es un soporte muy importante. Se considera una persona alegre, extrovertida y simpática. Los de su alrededor lo notan. Regala sonrisas con sus bromas y su forma de ser. Y Pepe siempre deja el mismo mensaje. En esto sí que no es como todo el mundo, ya que esta capacidad la tienen muy pocos. Yo le animo a que se rían, para que esté bien, para que estén a gusto. También hablamos con Jaime, otro artista. Su pasión, la música. A mí me gusta hacer mi carrera musical como cantante, como artista de mi carrera musicales, pero también hago muchas cosas, de hacer teatro, conciertos. Su cantante favorita es Aitana. Jaime ha tenido la oportunidad de conocer a muchos artistas. Además de dar conciertos, el arte también corre por sus venas. Mi abuela era artista de Sevilla, porque nació ahí, porque es mi abuelo, lo quiero mucho, fondo de mi corazón. Él es muy familiar y le gusta que todo el mundo se sienta bien. Tiene especial cariño a sus sobrinas. Sí, yo cantaba en casa, 1000 años, a mi sobrina cantaba una canción a ella. Una canción de Dani Martín, es mi amigo, cuando conocí a él en Alcalá. Jaime y Pepe son buenos amigos, coincidieron en una fundación, juegan juntos en el mismo equipo de fútbol y comparten el mismo sentimiento, el Real Madrid. El valor de la amistad lo tienen claro. Tú sabes que yo te quiero mucho. Lo sé, tío, lo sé, yo, al fondo de mi corazón también. Ole, qué bonito, qué bonito. De nada. Qué bonito. Así. Mercedes, madre de Pepe, también tiene otro mensaje. Estas personas con síndrome de Down, como con cualquier otra discapacidad, tienen derecho a vivir. Y es verdad que aportan muchísimo. Yo, que tengo a Pepe, puedo decir que es una vida donde tienes dificultades, sí, pero en la vida es que tienes tantas cosas que te pueden venir con dificultades y ¿qué haces? Por eso lo desechas. Pepe y Jaime lo tienen claro. ¿Y tú? Feliz día de síndrome de Down. Bueno, y sin duda la noticia política, o casi la única noticia política que tenemos hoy en nuestro país, es la primera sesión que continúa a estas horas, el debate de la moción de censura presentada por Vox y con un candidato peculiar, Ramón Tamames. Vamos a ver lo más relevante de la moción de censura esta mañana. Partido Socialista y Vox se encuentran frente a frente en una moción de censura que podría contar con más apoyos de los que pensaba. Se abre la sesión. Los números es verdad que no salen, pero la expectación ha sido máxima. Su gobierno, señor Sánchez, no respeta la división de poderes. El presidente Sánchez ha intentado sacar tajada del encuentro. El candidato que usted promueve es simplemente un señuelo que utiliza el señor Abascal para esconderse y también esconder su infumable e impresentable proyecto.
No se ha salido ni un ápice del guión del discurso filtrado. Usted, señor Abascal, es simplemente el comodín que necesita el Partido Popular para llevarnos de vuelta al año 2013. Pero también ha tenido que echar mano al teléfono móvil para que le enviaran lo que no se había preparado. Bueno, ¿y qué pasa? Por supuesto, claro que sí. Aquí también se pueden dar datos. El diagnóstico de la España que le ha mostrado Ramón Tamames parece no haberle afectado. Creo que en 1 hora 40 minutos Asimov explicó la historia no solo de la República Romana, sino también del Imperio Romano. ¿Por qué tenemos que hablar tanto, me pregunto yo, señora presidenta? No ha habido ninguna referencia, por ejemplo, al tema de la lengua española. No ha habido referencias a la ley electoral o sedición y malversación. Tampoco han aparecido para nada. Antes y durante casi 3 horas, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha tenido su oportunidad. ¿Hay motivos para esta moción de censura? Sobran los motivos, señores diputados. Duro contra la oposición. Lamento no poder dirigirme hoy al autoproclamado líder de la oposición. Digo autoproclamado porque yo entiendo que para liderar la oposición sería bueno estar aquí. Pero también contra el propio PSOE, y reproches que han tenido como única respuesta por parte del presidente del Gobierno no atacar solo a Vox, sino también al PP de Feijóo, y una oportunidad, la de este martes, para hacer de la tribuna un mitin que resume sus años de gestión. Bueno, a algunos les gustará mucho, a otros menos. Ramón Tamames ha hecho lo fundamental, que es someterse a esa candidatura especial a presidente del Gobierno por un día y convocar elecciones, y lo ha hecho con algunas cosas que era necesario que alguien le reprochara a Sánchez porque requieren de un tiempo largo y se habían como medio olvidado. Por ejemplo, su responsabilidad en la entrega a Marruecos del Sáhara y en que no se dispensara apoyo en las Cortes a esa decisión y que aún ahora ni siquiera sepamos los españoles a cambio de que lo hizo. Escuchamos a Tamames. El Sáhara tampoco ha dicho nada. ¿Qué pasa con el Sáhara? Es que el Sáhara, de pronto regalar el Sáhara, porque España sigue siendo la potencia administradora delegada en Marruecos desde hace ya mucho tiempo, pero tiene una responsabilidad y el compromiso era el referéndum. ¿Qué pasa con el referéndum? ¿Se abandona toda la teoría anterior? ¿Por qué? Porque la ha tomado el presidente esa decisión y esta Cámara se ha enterado por la prensa, como todos los demás. Bueno, pues es un tema importante que me gustaría tener una contestación. Bueno, y otro de los avisperos en los que Ramón Tamames se ha metido el dedo es el del Tito Berni, el exdiputado socialista que parece ser el cerebro de una trama de corrupción que tenía que ver con las ganaderías en Canarias, que tenía que ver con los drones en España, con las obras de reforma de los cuarteles de la Guardia Civil, etcétera, 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 pero que, como dice Tamames, nunca habíamos visto en la democracia que la sede del Parlamento, la sede de la soberanía, fuera utilizada como un argumento, como un truco por parte de Tito Berni para que prosperase su red corrupta. El Tito Berni y sus colegas, todos ellos en estos momentos investigados ya, porque han pactado centrar la investigación en una investigación menos aguda seguramente, no en una comisión de las Cortes, sino precisamente en una comisión de investigación especial, sino en una comisión pactada aquí entre algunos grupos parlamentarios indebidamente. Están tratando de encubrir algo que ha sucedido en parte en sede parlamentaria. Es la primera vez que ocurre semejante cosa. Que tengan aquí en sus despachos algunos su propia oficina de transacciones ilegales completamente. Pues sí, eso es así. Pero para más INRI todavía es más divertido. El mediador, que ya saben que no es Tito Berni, sino Marco Antonio Navarro Tacoronte, hoy se ha personado a la puerta del Congreso porque dice que ha venido a saludar a sus compañeros congresistas. Una ironía canaria, porque ya saben que los compañeros congresistas de Navarro Tacoronte dicen que no le conocieron de nada. Y él se ha ido a colocar allí en un sitio bien visible para saludarlos y supongo que con el saludo demostrar que sí les conocían de antes. Yo entraba por la puerta de atrás, por la puerta de
por la parte trasera de seguridad del Congreso, nos acreditamos por detrás, pegatines y entramos para adentro. ¿Y qué recuerdos tiene de aquí? Hombre, esta era mi oficina. ¿Oficina de qué? Porque usted no es diputado. Yo no soy diputado, pero es mi oficina. Y después terminaba aquí, saludando a los ujieres y a los diputados del Congreso que estás viendo ahí, que yo no sé si podré pasar por ahí, pero bueno, yo entraba por detrás y entraba al despacho de Tito Berni y ya iba saludando a todos los demás, hasta llegar a la cafetería. Si ahora salieran diputados, por ejemplo, ahora que se acaba de acabar la sesión parlamentaria al mediodía, ¿cuántos de aquí le podrían conocer? Todos. Y, por ejemplo, ¿usted ha entrado aquí, ha pasado un control de seguridad aquí con un maletín con dinero en efectivo? Sí, sí, claro, con la parte de atrás. ¿Con qué cantidad? Acaba de finalizar la primera sesión del debate de la moción de censura. Mañana hay que terminar con los diferentes grupos que no han intervenido aún en el debate y discusión y luego proceder a la votación. Pero vamos a hablar ahora a continuación con doña Inés Cañizares, que como saben es diputada de Vox, para ver pues hasta ahora qué le ha parecido ese debate y cómo están los ánimos dentro de Vox en este momento. Muy buenas tardes, doña Inés. Cuéntenos, ¿qué les ha parecido a ustedes? Tardes, Javier. ¿Qué les ha parecido a ustedes el discurso de Tamames, Bueno, pues, la reacción de todos los otros grupos políticos? Bueno, pues el discurso de Tamames ya sabíamos los temas que iba a tocar, porque como en estas semanas anteriores ya vimos esa filtración a la prensa, aunque él ya advirtió que efectivamente habría temas que mejoraría o que actualizaría, pues nos ha parecido un discurso pues de lo que es Tamames, ¿no? Una persona de una excelente reputación, de un gran académico y de una persona que conoce perfectamente en el plano económico la estructura económica de España, y además que ha presenciado, que ha vivido en primera persona, ¿no? En la instauración de la democracia y conoce de primera mano nuestra Constitución. Ha sido un discurso en el que ha hablado del pasado, ha hablado de la convivencia nacional, ha hablado de la concordia y la ha puesto en valor, ¿no? Como un elemento fundamental. Ha hablado de la unidad de España como algo innegociable y sobre lo que precisamente se fundamenta nuestra Constitución. Y también, bueno, pues ha hablado de industrialización, como no de economía, de la situación, ha hecho un diagnóstico perfecto, ¿no? De la situación de ruina económica y de miseria a la que nos ha llevado este gobierno. Ha hablado del PIB, de la inflación y ha hablado también de vivienda, como no, y de cuestiones, y sobre todo también del gobierno Frankenstein, ¿no? Es decir, un gobierno que no tiene ningún sentido, un partido socialista en el que hay muchos militantes que se encuentran pesarosos porque precisamente el presidente del gobierno, que llegó como presidente a lomos de la mentira, mintiendo a sus propios votantes, que ha sido capaz precisamente de elegir como socios preferentes a aquellos partidos separatistas y herederos del terrorismo, que son los que están dirigiendo la política del Estado. Nos ha parecido un discurso excelente y en este sentido en un tiempo razonable, ¿no? Y precisamente Ramón Tamames ha apelado a la presidencia de la Cámara, diciendo que el presidente del Gobierno, bueno, pues que se ha excedido, ¿no? en el tiempo que ha utilizado y que además ha sido muy reiterativo en su discurso y que precisamente no ha contestado a nada de lo que le ha expuesto y de lo que le ha puesto sobre la mesa y le ha preguntado Ramón Tamames, porque de eso se trataba, ¿no? Aquí no se trataba de censurar a Tamames, ni de censurar a Abascal, ni de censurar a Vox, que es lo que hemos visto a lo largo de toda esta sesión por el resto de los grupos de la Cámara y, por supuesto, por parte del presidente del Gobierno, que siempre utiliza la misma estrategia. En lugar de responder a lo que se le pregunta, él lo único que hace es salir con aires de triunfalismo, de autocomplacencia, y en este caso él es el que ha intentado, sin conseguirlo por supuesto, censurar a Vox y censurar a Tamames. De lo que hemos podido escuchar esta tarde, tal vez Inés Arrimadas o Gabriel Rufián, ¿qué le ha llamado más la atención? Bueno, de lo que hemos escuchado esta tarde, con Rufián, como siempre, trae un discurso cómico, ¿no? Porque intenta subirse a la tribuna y hacer gracia, ¿no? Hablando de cuestiones, aunque hay una parte del discurso de Rufián en la que él se ve que efectivamente está entendiendo que cada vez hay más españoles, aunque los insulta, ¿no? Llamándoles ratones, pero hay cada vez más españoles que precisamente están
están entendiendo y escuchando el mensaje de Vox y ven una esperanza, ¿no?, en Vox como alternativa para un cambio de rumbo en España. Y él se lo ha transmitido esta tarde y en muchas ocasiones al Partido Socialista, porque ve que efectivamente el discurso de Vox, que no solamente es un discurso vacío, sino que es un discurso lleno de sentido común, un discurso que se basa en la España real y no en la España oficial, precisamente es un discurso que está calando cada vez más en los españoles. Inés Arrimadas, por su parte, ha apelado un poco pues, a la moción de censura en tiempo pasado, ¿no? Pero para nosotros es igual de necesaria la moción de censura hoy que podía ser en el mes de diciembre. Y precisamente Santiago Abascal es algo que ha subrayado y que Vox, desde Vox, lo que hicimos fue hablar precisamente en el mes de diciembre con el Partido Popular, se le tendió la mano, se le dijo y se le ofreció la posibilidad de que como partido mayoritario dentro de la oposición liderara esa moción de censura, incluso que propusiera al candidato que quisiera, que nosotros teníamos claro cuál es el enemigo, ¿no?, y cuál es el adversario y al que hay que abatir, que precisamente es al gobierno de Pedro Sánchez y que por tanto tendría nuestro voto favorable. Hoy hemos visto a un PP en ese sentido, a un autoproclamado líder del Partido Popular ausente, que ha preferido hacerse el sueco, ¿no?, y que no ha estado presente en esta moción de censura y que ya, sin precisamente escuchar al profesor Tamames, ya tenía decidido su voto con anterioridad. Nosotros, desde luego, entendemos que el Partido Popular es libre de tomar sus propias decisiones, de acercarse al Partido Socialista, de tender la mano al Partido Socialista, de decir que está más cerca del Partido Socialista, incluso de hacer pactos con el Partido Socialista. Pero lo que sí decimos es que también los votantes del Partido Popular tienen derecho a saber que efectivamente esa es la posición del Partido Popular y el Partido Popular tiene que ser sincero con sus votantes y transmitírselo de esta forma. Desde luego, si el Partido Popular, además, que ha venido diciendo que el profesor Tamames bueno, pues tenía tesis o defendía tesis que no eran las tesis que tradicionalmente viene defendiendo Vox, o que hay una ciertas diferencias, bueno, pues si precisamente el Partido Popular está más cerca de esas tesis, de esas cuestiones que defiende el profesor Tamames, no entendemos por qué no vota a favor de esta moción de censura, porque mire, aquí solamente hay dos opciones: o Sánchez y seguir aguantando el gobierno de Sánchez, o convocatoria de elecciones, que también es lo que el Partido Popular viene reclamando en estas semanas. Por tanto, no entendemos que si se pone de perfil, eso, bueno, pues al final no es una opción, es o Sánchez o convocatoria de elecciones. No obstante, ya mañana, cuando se termine la ronda de los grupos parlamentarios, ¿no?, la fijación de posiciones de cada grupo parlamentario, pues el profesor Tamames hará una réplica conjunta a todos los grupos parlamentarios y a continuación entiendo que, bueno, pues se producirá la votación por llamamiento y ahí es donde cada uno de los diputados, de los 350 diputados, se retratará y dirá si está con el gobierno de Sánchez o contra Sánchez y prefiere devolver la voz a los españoles mediante la convocatoria de unas elecciones que podemos aprovechar para ahorrar gastos, porque no está ahora mismo la situación de España con esa deuda pública que tiene elevadísima de 1,5 billones de euros como para gastar más dinero. Por tanto, podríamos aprovechar también esos comicios municipales y autonómicos para que se convocaran las elecciones generales y devolver la voz a los españoles. Inés Cañizares, un placer enorme tenerte en el programa, te mando un fuerte abrazo y mucha suerte mañana. Pues, muchas gracias, Xavier, muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Tal vez no hayan entendido el comentario ese de hacerse el sueco, es una ironía porque es que Alberto Núñez Feijóo hoy tenía una reunión en la Embajada de Suecia, de ahí que lo del sueco y Suecia hayan coincidido tras la moción de censura. Pausa para la publicidad y abrimos de inmediato la mesa de análisis político. Las 8:28 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Hoy lo hacemos acompañados de don Enrique Núñez, que es portavoz adjunto del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegra mucho. También me acompaña don Manuel Pino, eminente jurista y vicepresidente del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Todo bien? Todo bien, en un día muy movido Ya desde saben el punto de vista ustedes político. Hoy prácticamente no hay otra cosa que la moción de censura. Les voy a sugerir algunos de los
de los ángulos más pues interesantes de la jornada. Abascal, en un mensaje al Partido Popular. Hoy se vota la posibilidad de que el señor Tamames convoque unas elecciones generales el próximo 28 de mayo. Ustedes han dicho que quieren elecciones anticipadas. Ese es el programa que presenta el señor Tamames, al que, por cierto, tampoco vamos a ganar aquí en moderación. Tampoco van a hacerlo ustedes. Y por mi parte, todo lo que les he dicho hasta ahora queda olvidado. Borrón y cuenta nueva. Por eso les pedimos que hoy votemos juntos, señorías del Partido Popular, que retratemos al peor gobierno en décadas, que cada uno elija cuántas. Votemos juntos hoy y entendámonos mañana para ofrecer a los españoles una alternativa sólida, de sensatez legislativa, de crecimiento económico, de fortaleza institucional y de soberanía respetada en el interior de España y en el exterior. Esto por pasiva es, si no votáis con nosotros mañana, pues no habrá entendimiento futuro. Hasta ahí, eso no lo dice Abascal, lo dice un servidor, pero es que las frases en pasiva o en activa pues suelen ser, no siempre, pero a veces suelen ser diabólicas. Bueno, pero la frase principal es que el candidato que ha presentado el grupo parlamentario Vox, que es el profesor Tamames, no ha pedido un adelanto electoral, como el señor Abascal decía que llevaba en su programa de gobierno por parte del candidato Tamames. Bueno, yo creo que, sinceramente, bueno, es hoy un día importante desde el punto de vista político, desde el punto de vista periodístico, si usted me lo permite, porque, bueno, pues un exdirigente del Partido Comunista, el profesor Tamames, el catedrático Tamames, pues, bueno, pues ha presentado su candidatura, una candidatura que todo el mundo sabíamos y sabemos que no tenía recorrido, a la presidencia del gobierno. Yo, sinceramente, lo que creo es que los españoles tienen que tener muy claro que la única alternativa al sanchismo se llama Alberto Núñez Feijóo, que esa alternativa pasa por una convocatoria electoral, puesto que, lógicamente, ninguna moción de censura que se pudiera plantear ahora mismo en base al arca que tiene y la arcada que tiene ahora mismo el presidente del gobierno con toda la panoplia de partidos políticos que lógicamente le sustentan, era imposible. Y yo creo que, sinceramente, asistir a acontecimientos como el de hoy, yo no lo voy a tildar como espectáculos, porque me parece también razonable el que cada formación política quiera manifestar sus intenciones o quiera canalizar sus intenciones de esta manera, presentando a una persona relevante de la política española, pero creo sinceramente que los españoles merecen algo más, no en la figura del señor Tamames, sino de la política española, y lo que merecen es que el próximo 28 de mayo, en este primer plebiscito en el cual los españoles van a tener la oportunidad de votar en todas y cada una de las urnas de todo y cada uno de los pueblos de España, manifiesten efectivamente esa moción de censura hacia el sanchismo y que tengan en cuenta que tanto el Partido Popular como Alberto Núñez Feijóo son la única alternativa viable y plausible al sanchismo. Bueno, yo creo que la moción de censura pues, es un instrumento legal previsto en el texto de nuestra Constitución y previsto en el reglamento de la Cámara. Y bueno, pues el partido Vox la ha puesto en marcha con un candidato histórico que contribuyó en la transición, que ha sido una persona muy activa en su planteamiento ante la oposición de la dictadura de Franco y una persona pues, que tiene mérito para poner en evidencia ante el espejo lo que cree que está haciendo muy mal Sánchez. Y yo creo que ha tocado puntos muy importantes y que ese esfuerzo ya por sí solo vale la pena. Luego hablamos del Congreso como plataforma de actos electorales y otros usos que también se han hecho hoy, ¿no? Entonces yo creo que ha estado muy bien Tamames cuando le ha dicho, mire ustedes, su ley de memoria histórica, la historia no se puede hacer con una ley. Ustedes han cogido las aguas de un momento que no se ajusta a la verdad. Ustedes han olvidado en esa memoria histórica lo que fue el alzamiento del 34. Ustedes han olvidado aquel preámbulo de la guerra civil. Ustedes han hecho una historia desde una perspectiva y la historia hay que dejarla a los historiadores. Ha empezado más o menos por ahí el discurso esta mañana de Ramón Tamames. Luego le ha dicho también que hay que ver qué pasa con la suprarrepresentación de los nacionalismos, que hay que hacer una reforma de la ley electoral, que hay que cuidar la división de poderes en las democracias liberales, que ha habido movimientos para ocupar los poderes del Estado, entre ellos el Poder Judicial, que le ha tenido que dar el alto
Europa. Los decretos leyes. Los decretos leyes, Sí, que usted ha abusado de los decretos leyes, ¿no? De la dependencia del fiscal. Ha propuesto incluso que un fiscal no debe depender del gobierno, de quién depende, sino de que se hiciera una reforma para que un fiscal dependa del propio Congreso, sin que nadie tenga esa situación de dependencia que nos ha puesto en escena durante su mandato Sánchez, ¿no? Yo creo que también ha hablado de la inseguridad jurídica, ha hablado de los ahorradores y de los huertos solares, una cosa que también, pues las notas que yo he tomado esta mañana, ¿no? Ha hablado también de los ocupas y la ocupación de inmuebles, ha hablado, mire usted, tiene que buscar algo para esto, los ocupas, la propiedad privada, los inmuebles. Bueno, pues son cosas, ha hablado de la huelga de los secretarios judiciales, ha hablado también de la corrupción de Tito Berni, que el Parlamento haya servido como oficina para tratos y tapicheos ilegales. Bueno, habla del sindicalismo, también es muy importante, ha tocado también el papel del sindicalismo y que se ha enfadado mucho la vicepresidenta, ¿no? Ha hablado también de los autónomos, del salario mínimo, de la subida, de la deuda, de la sanidad público-privada que ha defendido, público-privada. O sea, un montón de cosas que me parece que han estado muy bien construidas en un discurso de crítica que se merece el gobierno que tenemos. Pero luego las contestaciones, Javier, pues una vergüenza. 1 hora 40 minutos Sánchez, con unos papeles preparados de la Moncloa, que lo mismo te habla de Juana que de su hermana, sin contestar en nada. De la lengua en Cataluña, que le había preguntado también, de por qué no se habla el castellano como en Cataluña. Pues no ha contestado. Pero eso no es nuevo, ¿eh? No es nuevo, bueno, pero es una forma de ejercer el poder. Un mitin en un edificio público, un mitin que a lo que voy, pagado con los medios públicos, un mitin de 1 hora 40 minutos para no contestar a lo que había preguntado el candidato legítimo de esta moción de censura, pues no ha contestado. Hay muchas preguntas que se han quedado sin contestar, que incluso el candidato ha tenido que decirle a la presidenta, proponerle que habría que limitar los tiempos con una reforma de reglamento en la Cámara. Pero es que además, ahí no se queda, es que se ha despachado con otro discurso parecido de la vicepresidenta segunda para poner en escena su programa electoral con lo de Suma y para fortalecerla frente a los de Podemos, porque a él le viene mejor apoyar más a Susana la vicepresidenta, que hay que darle Díaz. Más juego a Yolanda Díaz, ¿no? Susana es una que echaron ya a la calle. Bueno, pues Yolanda, total, que aquello lo han utilizado como una plataforma electoral donde ha habido mucha audiencia y todos lo han utilizado como plataforma electoral. Para lo que le convenga, pero también el PSOE ha abusado con connivencia de la mesa de ser una plataforma electoral pagada por todos los españoles. Déjame que vayamos a algunos de los aspectos más vidriosos. Reproche de Sánchez a Abascal porque sale de una olla de corrupción, supuestamente del PP en Madrid, y además eso lo ha utilizado y lo ha dicho porque lo que ha pasado con el Tito Berni, según Sánchez, es un garbanzo negro y nada más. Vean. Resulta grotesco que pongan el grito en el cielo por un garbanzo negro cuando ustedes estuvieron chapoteando durante años en la olla de la corrupción. Usted mismo, señor Abascal, estuvo cerca de esa olla de la corrupción, porque el chiringuito que se montó en la Comunidad de Madrid fue con un presidente de ese gobierno que se llamaba Ignacio González. ¿Se acuerda de ello, señor Abascal? Bueno, ¿y qué decir de ese encontronazo entre Sánchez y Abascal a propósito de las chicas del Ministerio de Igualdad? Me refiero a la ministra, a la secretaria de Estado y a tantas las otras. Pero reconozco que ni siquiera a mí, que le he juzgado tan severamente durante esta legislatura, se me ocurrió que fuera capaz de hacer una ley para beneficiar directamente a casi 1 millar de violadores y de pederastas. Algunos reduciendo sus penas, ya demasiado breves, porque los hay en España que pensamos que deberían permanecer toda la vida en prisión, y otros directamente poniéndolos en la calle. Ni siquiera a mí se me ocurrió que fuera usted capaz de eso. Por supuesto que son culpables de esas leyes la señora Montero y su ministerio de frívolas, negligentes, corruptoras y totalitarias. Ustedes dijeron entonces, gritar viva el 8 de marzo es como gritar viva la enfermedad y viva la muerte, cuando ese mismo día, ese 8 de marzo del 2020, ustedes habían organizado también actos multitudinarios. Usted participó de esa estrategia de criminalización y odio que le llevó hace muy pocos días a llamar locas a 2 ministras del Gobierno de España. No es la primera vez, señora Abascal, ni va a ser la última, me temo, en que utilicen esta tribuna para sembrar su odio contra las mujeres. Pero hoy, primer día en que tengo ocasión de decírselo a la cara,
le insto a que retire inmediatamente ese insulto inadmisible y pida perdón a estas dos ministras del Gobierno de España, si es que le queda un mínimo de decencia. Enrique Núñez. Bueno, yo creo que, sinceramente, el cara a cara que han tenido en materia de igualdad, sinceramente, creo que lo que nos tiene que preocupar es que, para ser exactos en los datos que decía el señor Abascal, a día de hoy hay 721 agresores sexuales que han visto reducidas sus condenas y 72 agresores sexuales o violadores que están en la calle. Yo creo que por encima de las descalificaciones, que sinceramente yo no voy a entrar, creo que hay que tener más altura de miras, no se puede insultar a las ministras, y a su vez miembros del Gobierno de España y miembros de determinados ministerios tampoco pueden insultar ni a la madre de Abascal ni al señor Abascal. Por lo tanto, creo sinceramente que sobre eso hay que tener mucha más altura de miras. Lo importante aquí es que de estas políticas que hoy el señor Tamames le recriminaba, estas son las consecuencias. Y al final, las personas que están sufriendo todo esto son las mujeres, a las cuales este gobierno progresista, o que se denomina progresista, es el que más daño está haciendo a las mujeres españolas y con peores consecuencias. Y, desgraciadamente, hay que dejarlo muy claro hoy aquí, esto no va a parar. Esto no va a parar ya. Y no, los datos no son más desgraciados, fundamentalmente porque hay una huelga de letrados judiciales que está dilatando muchos de esos procedimientos, pero quiero dejar hoy claro aquí que todos los españoles tienen que tener constancia de que estos datos van a aumentar, y mucho, desgraciadamente, en pos de la seguridad y la tranquilidad de muchas mujeres españolas. Bueno, esta ley del solo sí es sí, lo que es una vergüenza que siga la ministra de titular de Igualdad. Una ley que ha tenido esos efectos no deseados por nadie, pero que ha dado los números Enrique ahora, y que va a seguir suma y sigue, que ha hecho un daño irreparable, porque todas esas rebajas de pena o los presos que han salido a la calle con estos delitos, eso ya es irreparable. Aunque se haga una reforma como la que ha metido el PSOE ahora como iniciativa parlamentaria, no votada por Podemos, votada por él y también por el Partido Popular, pues eso no va a resolver este problema, que va a seguir suma y sigue, porque esto no tiene solución. Entonces, el gobierno tiene que haber pedido perdón por autorizar esa ley en el Consejo de Ministros que preside Sánchez. Y tenía que haber cesado a esta ministra por el daño que está acusando a todas las mujeres que han sido maltratadas o han sido víctimas de abusos de personas que han sido condenadas por esos excesos sexuales, por violaciones, por malos tratos o lo que sea. Y niños varones, que hay muchas condenas por pederastia que a menudo se nos olvida. Pedir perdón y cesar a la ministra es que es lo mínimo. Está claro. En política, lo mínimo de decencia. En cualquier, en cualquier otro país europeo, quizá con un límite de decencia mucho más alta, el presidente del gobierno debe presentar su dimisión, porque es una ley que ha salido del Consejo de Ministros, que él presidía, y que en mayo del año pasado muchas fuerzas políticas, empezando por el Partido Popular, le dijeron que estas eran las consecuencias que iban a venir. Por lo tanto, no solamente hay que culpar, que por supuesto que sí, a la ministra, que obviamente la ministra huelga que debería estar ya en su casa desde hace bastante tiempo, sino que el presidente del gobierno es absolutamente responsable de lo que está ocurriendo en este país con las mujeres. Pero es que tuvieron los informes de los órganos obligados a consultarle y hicieron caso omiso de ellos, que preveían todo esto que ha pasado. Eso también casi es una costumbre. Bueno, una buena costumbre porque vamos al rodillo, y al ideológico. Y hacemos leyes como esta o como la ley Trump, que ya veremos el ruido que va a dar y ya veremos las consecuencias que trae. Desde luego. Sin embargo, en el debate de hoy ha estado muy presente la ley del solo sí es sí. Vamos a recoger algunos testigos de esa presencia y también hacer nuestro propio balance, a ver si cuadra con el tuyo, que yo creo que sí. La polémica ley del solo sí es sí y sus terribles consecuencias han estado muy presentes en el debate de la moción de censura contra Pedro Sánchez. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que su partido luchará para que la mujer sea respetada frente a las políticas que ha puesto en marcha el gobierno actual. Y vamos a luchar para que sea respetada por nuestras leyes y por nuestras instituciones, al igual que vamos a derogar todas las leyes que denigran a la mujer, que la borran, negándole su singularidad y su propia naturaleza. Abascal ha ironizado que el equipo de Sánchez se considere el más feminista de la historia, mientras que los violadores continúan saliendo a la calle. Los delitos de violación bajo su gobierno han crecido un 53% en España, mientras el gobierno de la propaganda se atreve frívolamente a calificarse como el más feminista
de la historia. No cabe mayor insulto. El líder de Vox no ha dudado en cargar no solo contra Montero y su polémico ministerio, sino también contra los partidos que votaron a favor de la norma. Las señoras del Ministerio de Igualdad son culpables de esta ley, pero es usted el presidente del Gobierno y es el responsable. Lo que aquí se vota tiene consecuencias directas para la vida de la gente. En su réplica, Pedro Sánchez ha intentado salir airoso. Sigue sin asumir las consecuencias y ha lamentado que Tamames contribuya a blanquear un partido que, según el presidente, rechaza la igualdad entre hombres y mujeres. Empiece mi intervención lamentando que con su candidatura usted contribuya a blanquear a un partido que rechaza la igualdad entre hombres y mujeres. Pero resulta irónico que sea el propio Ministerio de Igualdad quien perjudica cada día más a las mujeres que tanto dice proteger. La polémica ley de la señora Montero ha beneficiado ya a casi 900 agresores sexuales. 766 han visto rebajada su condena y hasta 75 han podido salir de la cárcel. Y es que los casos que conocemos son cada día más sorprendentes. En Tarragona, 2 agresores condenados por una violación múltiple se han ahorrado 7 años cada uno. Una insostenible situación provocada por una ley que se ha alargado durante más de 5 meses y cuya reforma de momento sigue en trámite. Sin embargo, ha sido uno de los puntos que ha salido muchas veces, pero en el que no ha habido una especial atención, un interés por concentrar el debate sobre él, ¿no? Bueno, quizá porque el presidente del Gobierno, lógicamente, ha querido llevarse la línea argumental del debate a otro sentido, porque, lógicamente, aquí yo, de verdad, no sé qué argumentación ni ideológica ni no ideológica puede poner encima de la mesa ante estos datos, que creo que muestran una vez más el daño que se está haciendo a las mujeres españolas por parte de un gobierno que se denomina progresista. Yo, de verdad, apelo en este sentido a la responsabilidad de los españoles, a que estas cosas, a la hora de que ellos tengan el protagonismo, que es en las urnas, con su voto, lo tengan en cuenta todas aquellas personas que, independientemente del posicionamiento ideológico, entiendan que estas son circunstancias que lo que hacen es dañar a nuestro país, dañar a la sociedad, dañar en este caso a la convivencia con las mujeres y especialmente la tranquilidad de todos aquellos que, teniendo hijas, teniendo esposas, teniendo madres, creo que han visto gravemente perjudicadas la vida diaria de cada una de ellas. Espero y deseo que los españoles esto lo tengan muy en cuenta, fundamentalmente porque a través de su voto es cómo se pueden decidir y cambiar las cosas, no con circunstancias, si ustedes me lo permiten, legales, como es la moción de censura, pero donde sabíamos desde el principio que el resultado iba a ser el que iba a ser. Bueno, que diga el presidente que tiene mucha cara y engaña mucho y miente mucho, Javier. El presidente, su partido y él mismo, el día que salieron los primeros a la calle o se rebajaron las penas, cuando vieron los primeros efectos de esta ley, él dijo y su partido, en boca de su portavoz, que había que enmendarla automáticamente, que había que proceder a la enmienda de esto. No sé si fue en el mes de octubre o noviembre o cuando empezaron los primeros efectos de la ley. Él, a título personal, que no sé dónde estaba, y alguna ministra, creo que fue la de Hacienda, y también lo dijo la portavoz del partido, que había que enmendarla automáticamente. Luego, pues no sé por qué razones lo han dejado que se demore hasta los números que hoy tenemos. Podían haber puesto remedio a esto. No le eche usted la culpa ahora ni a unos ni a otros, ni que el Vox habla de que no respeta los derechos de las mujeres, o los maltratos, o no sé cuánto de género y todo eso lío que usted tiene en la cabeza. El abuso y el maltrato no tiene ni género ni tiene edad. Bueno, a mí me ha sorprendido esta tarde que incluso uno de los portavoces de partido que apoya siempre tradicionalmente a Sánchez, Esquerra Republicana, me refiero a Gabriel Rufián, dedicase al final de su intervención a mandarle una advertencia a Pedro Sánchez. A ustedes, señorías del Gobierno, no les va a echar una moción. A ustedes, señorías del Gobierno, les va a echar la inflación. Y no es de recibo que un ministro de este Gobierno, cuando la gente no puede comprar alimentos en un supermercado, les diga, bueno, pues vete al de enfrente. Quizá ustedes no entienden la diferencia entre una indemnización por despido abusivo de 33 días o de 45 días. Quizá no la entienden. Sería importante que la entendieran, pero quizá no la entienden. Pero entiendan que hay que darles soluciones a la gente en torno a esto. Una democracia no puede sustentarse
en la cuenta corriente de la gente. Una democracia debe sustentarse en las cosas corrientes que afectan a la gente. Comiencen, señorías del Gobierno, a pensar en la gente que están decepcionando. Bueno, pues haber presionado al Gobierno, que depende de ti, para que tomara eso en consideración, deflactara los impuestos o rebajara el IVA no solo de 4 productillos básicos de nada, sino de la carne, del pescado, de la fruta, ¿no? De la conserva. De la conserva, claro. Bueno, es gracioso el señor Rufián, buen parlamentario, por cierto, Sí, porque hace escasamente unos meses le apoyaba los presupuestos y ahora dice una realidad. Y es que efectivamente, bueno, las circunstancias económicas que sobrevuelan sobre nuestro país, por mucho que el presidente del Gobierno saque la artillería mediática a vender lo contrario, pues hacen que los españoles no lleguen, muchos de ellos, desgraciadamente, a final de mes. Bueno, buena prueba de ello es que uno de los socios leales parlamentarios ya empieza a atisbar circunstancias económicas que acechan a nuestra economía, aun cuando la vicepresidenta económica se las prometa muy felices. Y sinceramente yo creo que usted lo decía muy bien, que aquí hay una serie de parámetros económicos que hay que hacer ver que la clase media empieza a pasarlo mal, que las familias más desfavorecidas lo están pasando muy mal y que aquí hay que actuar de raíz, no anunciando medidas que luego mueren en la burocracia administrativa. Es decir, muchas de las medidas que el presidente Sánchez sale a la opinión pública a anunciar, la gente no llega tangencialmente a recibirlas, ese tipo de ayudas. Y lo que es sangrante es que se esté dando bonos a gente joven para poder comprar videojuegos y a sus padres, por ejemplo, no se les puede dar una ayuda para llegar a final de mes. Y a eso se suma comentarios como el de la ministra de Hacienda, donde dice que la revalorización de las pensiones es la ayuda que hacen a los abuelos para pagar la cesta de la compra de los hijos. Y las zapatillas deportivas. Bueno, pues Rufián hoy está un poco enfadado y está el asunto de Pegasus, que están ahí y tal, y luego pues su planteamiento de su mesa de diálogo y de los delitos de sedición, malversación, que se han rebajado y se han puesto en circulación, pues los efectos no han sido los deseados y tienen bastante su tropa bastante movida. ¿Por qué? Porque lo de la inhabilitación, con la nueva interpretación que ha hecho el Supremo de la rebaja del delito de malversación de fondos, pues no le va a alcanzar a sus aspiraciones políticas. Y entonces, pues ahí hay un revuelo notable, ¿no? Y hoy además era un día singular porque estaba aquí en Madrid el presidente aragonés con la comisión Pegasus, con todo esto del espionaje, que están tan enfadados de que le han espiado el Estado. Mire usted, si usted da golpe de Estado, pues alguien tendrá que enterarse. Cuando usted da un golpe de Estado o se dice que lo va a repetir, pues alguien tendrá que enterarse. Tampoco es para que usted se rompa las vestiduras, ¿no? Le corresponde al Estado evitar que eso pase, ¿no? Es su obligación. Desde luego es su obligación. Por cierto, les tengo yo que contar, ¿vieron el entusiasmo de los sindicatos de clase en apoyar la reforma de la ley de pensiones de Escrivá el pasado jueves? Fue el Consejo de Ministros, jueves creo, extraordinario. Sí, creo que sí. Hubo un extraordinario monográfico. Qué maravilla, ¿eh? Qué apoyo tan cerrado de los sindicatos a esta reforma, ¿no? Bueno, ahora hemos sabido por qué, ya nos lo podíamos imaginar antes, pero es que resulta que el BOE publica que les han regado con 56 millones de ayudas a los sindicatos de clase y eso les tiene que poner, pues, encantados de la vida, ¿no? Por eso y de ahí el entusiasmo y la acriticidad con la que los señores de los sindicatos de clase, UGT y comisiones obreras abordaban este asunto, porque les ha encantado, pero no les ha importado nada que no estuvieran los otros agentes sociales. Ellos han cogido y han aplaudido. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí, pero les quiero recordar antes de irnos que si les ha gustado el programa, si ustedes comparten las cosas que decimos aquí, pues apóyennos, manden un SMS al número 28088 y nosotros se lo vamos a agradecer mucho. Ya saben que es un apoyo que es más barato que tomarse un café. España de hoy, desde luego, 1,20 € es lo que cuesta el SMS. Mándenos y se lo vamos a agradecer de verdad. Señores, muy buenas tardes, noches. Gracias por vuestra presencia y por vuestras opiniones. A ustedes todavía más por su interés desde sus hogares, pero eso tiene premio porque les invito a ver a continuación El Día en 30 minutos.
El día en 30 minutos. La moción de censura de Vox y de Ramón Tamames no saldrá adelante mañana, todo eso ya lo podíamos prever. Sin embargo, esto de hoy no ha sido un balón de oxígeno para Sánchez en ninguno de los casos. También es verdad que no confirma un escenario de comodidad para el Partido Popular. Los efectos, podemos decir, solamente que están por ser evaluados. Ha sido un trámite, pero un trámite legal y necesario. Como decía Inés Arrimadas, motivos para sacar a Sánchez de la Moncloa, de esos es de lo único que este país anda sobrado. Otra cosa es acomodar la moción de censura de Vox a los intereses puntuales de cada una de las formaciones políticas. Si acaso, visto lo visto hoy, es una operación con la que Vox pretende proyectar una imagen de partido duro pero sin estridencias. Tampoco la primera sesión del debate supone que el Partido Popular pueda sacar algo positivo de este debate. La ausencia de Feijóo castiga, eso sí, las expectativas de Vox, pero al Partido Popular parece que no le va a sumar ni un solo voto. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Lo de Ramón Tamames hoy en el Congreso ha sido una defensa de la transición y de los valores que hicieron posible la llegada de la democracia a España. El economista es miembro del Partido Comunista y firmante de la Constitución del 78, sabe de lo que habla cuando ensalza la separación de poderes o el respeto a las leyes que rigen nuestro ordenamiento jurídico. Todo eso asegurado ha sido pisoteado por este gobierno que ha saltado la justicia y ha blanqueado a aquellos que atentan contra la Carta Magna. Tamames les ha recordado que la autodeterminación se rechazó de manera expresa durante las negociaciones de la Constitución y ha afeado también al gobierno su tolerancia con la corrupción y el autoritarismo de Sánchez con la decisión unilateral del Sáhara. La autodeterminación no existe. El Tito Berni y sus colegas, todos ellos, en estos momentos investigados ya, están tratando de encubrir algo que ha sucedido en parte en sede parlamentaria. Es la primera vez que ocurre semejante cosa. El Sáhara. ¿Qué pasa con el Sáhara? Es que el Sáhara, de pronto regalar el Sáhara, pero tiene una responsabilidad y el compromiso era el referéndum. ¿Qué pasa con el referéndum? ¿Por qué no ha tomado el presidente esa decisión? Y esta Cámara se ha enterado por la prensa. El debate ha presentado a un Sánchez francamente errático. A veces parecía interpelar a Rajoy en la antigua moción de censura que le llevó a él a Moncloa. La mayor parte de las intervenciones del presidente se han convertido en una especie de mítines teñidos por la autocomplacencia y en otros casos contestaba lisa y llanamente el discurso fake que fue filtrado por Vox días antes de que Ramón Tamames abordase hoy la cuestión. Partido Socialista y Vox se encuentran frente a frente en una moción de censura que podría contar con más apoyos de los que pensaba. Se abre la sesión. Los números es verdad que no salen, pero la expectación ha sido máxima. Su gobierno, señor Sánchez, no respeta la división de poderes. El presidente Sánchez ha intentado sacar tajada del encuentro. El candidato que usted promueve es simplemente un señuelo que utiliza el señor Abascal para esconderse y también esconder su infumable e impresentable proyecto. No se ha salido ni un ápice del guión del discurso filtrado. Usted, señor Abascal, es simplemente el comodín que necesita el Partido Popular para llevarnos de vuelta al año 2013. Pero también ha tenido que echar mano al teléfono móvil para que le enviaran lo que no se había preparado. Bueno, ¿y qué pasa? Por supuesto, claro que sí. Aquí también se pueden dar datos. El diagnóstico de la España que le ha mostrado Ramón Tamames parece no haberle afectado. Creo que en 1 hora 40 minutos Asimov explicó la historia no solo de la República Romana, sino también del Imperio Romano. ¿Por qué tenemos que hablar tanto, me pregunto yo, señora presidenta? No ha habido ninguna referencia, por ejemplo, al tema de la lengua española. No ha habido referencias a la ley electoral o sedición y malversación. Tampoco han aparecido para nada. Antes y durante casi 3 horas, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha tenido su oportunidad. ¿Hay motivos para esta moción de censura? Sobran los motivos, señores diputados. Duro contra la oposición. Lamento no poder dirigirme hoy al autoproclamado líder de la oposición. Digo autoproclamado porque yo entiendo que para liderar la oposición sería bueno estar aquí
pero también contra el propio PSOE, y reproches que han tenido como única respuesta por parte del presidente del Gobierno no atacar solo a Vox, sino también al PP de Feijóo, y una oportunidad, la de este martes, para hacer de la tribuna un mitin que resume sus años de gestión. Tamames ha hecho varias alusiones hoy a la extensión y a la falta de concreción de los discursos de los miembros del Gobierno. El catedrático tuvo que ser reprendido por la presidenta del Congreso al interrumpir a Sánchez, acusándole de subir a la tribuna con un tocho de 20 folios. Este era el momento. Sí, señor Tamames. Es que usted venga con un tocho de 20 folios. Señor Tamames, no puede usted interrumpir cuando el presidente del Gobierno está en uso de la palabra. Les pido silencio, por favor. Sánchez ha cumplido esta mañana con el guión y ha centrado sus ataques personales en Vox y en el Partido Popular. Al profesor Tamames solo le ha afeado que haya participado en una moción propuesta por una formación a la que ha comparado con Blas Piñar, con el fundador de Fuerza Nueva. El economista se ha valido de su trayectoria para darle una lección de historia a Sánchez. Asegura que mientras a Piñar no lo conoce nadie, al socialista Largo Caballero, al que se ha referido como el Lenin español, es de sobra conocido en las calles. No creo que esta haya sido la mejor idea que ha tenido en su vida. Usted no toma la palabra con el respaldo del Partido Comunista al que perteneció. Usted tampoco interviene con el apoyo del otro partido democrático al que emigró. Quienes impulsan su moción de censura son los sucesores de Blas Piñar. Usted sale a la calle en estos momentos y pregunta quién era Blas Piñar. No lo sabe ni el 0,001. Pero en cambio Largo Caballero, todo el mundo sabe que le llamaban el Lenin español. Él se lo creyó y acabó en guerra civil. Una de las fases más vivas del debate de hoy, donde se ha visto a Pedro Sánchez tal vez más nervioso, es cuando aparecía el fantasma de Tito Berni. Ha dicho que, bueno, un garbanzo negro casi lo puede tener cualquiera, ¿verdad? Y enseguida ha aprovechado para cuestionar el pasado de Abascal, que dice que ha vivido en la olla de corrupción del Partido Popular en otros tiempos. Resulta grotesco que pongan el grito en el cielo por un garbanzo negro cuando ustedes estuvieron chapoteando durante años en la olla de la corrupción. Usted mismo, señor Abascal, estuvo cerca de esa olla de la corrupción, porque el chiringuito que se montó en la Comunidad de Madrid fue con un presidente de ese gobierno que se llamaba Ignacio González. ¿Se acuerda de ello, señor Abascal? La imagen que mejor representa la indiferencia con la que el Partido Popular mira la moción de Vox ha sido la ausencia de su líder en el hemiciclo. Feijóo, que pese a no tener escaño podría haber acudido al Congreso como invitado, ha preferido pasar la mañana reunido con representantes de Bruselas en la Embajada de Suecia en España. Abascal, aún así, no ha cedido a su empeño y ha urgido al PP a recuperar la credibilidad y a votar con ellos contra Sánchez. Y por mi parte, todo lo que les he dicho hasta ahora queda olvidado. Borrón y cuenta nueva. Por eso les pedimos que hoy votemos juntos, señorías del Partido Popular, que retratemos al peor gobierno en décadas, que cada uno elija cuántas. Votemos juntos hoy y entendámonos mañana para ofrecer a los españoles una alternativa sólida, de sensatez legislativa, de crecimiento económico. El gran regalo de Pedro Sánchez a Yolanda Díaz, la vicepresidenta, sin duda ha sido el poner en estreno su plataforma Sumar. La verdad es que ha habido un tenso rifirrafe entre Yolanda Díaz y Tamames. La vicepresidenta del Gobierno señalaba a Tamames y le decía, hombre, es que usted presenta una moción poco constructiva, como demuestra el que no tenga ni siquiera programa de gobierno, lo cual la convierte en una moción destructiva. Esa es la tesis de Yolanda Díaz. Y Tamames se ha limitado en hacerle un regate y decirle que ya estaba bien de eslogan publicitario de su nueva formación política. Parece que usted está deteriorando la democracia, está convirtiendo esta moción en una moción destructiva. Es hoy confuso escucharle intervenir con su procedencia, pues nada más y nada menos que siendo candidato de un partido como es Vox. Después de este discurso
de hora y 5 minutos, tenemos un bien precioso también, que es el tiempo. Ha sido un discurso de moción de censura, sino también de presentación de un proyecto político que creo que se llama Sumar. Y Gabriel Rufián ha cumplido con lo anunciado y ha aprovechado la moción para sumarse a los ataques al Gobierno. El portavoz de Esquerra ha asegurado que a Sánchez lo que le va a echar va a ser la inflación y le ha acusado de decepcionar a la gente corriente. A ustedes, señorías del Gobierno, no les va a echar una moción. A ustedes, señorías del Gobierno, les va a echar la inflación. Una democracia no puede sustentarse en la cuenta corriente de la gente. Una democracia debe sustentarse en las cosas corrientes que afectan a la gente. El fantasma que ha recorrido el debate de norte a sur y de este a oeste es el efecto de la ley del solo sí es sí para la sociedad española. Es evidente que ni Abascal ni Tamames tenían como propósito arrinconar a Sánchez con ello. Eso sí, le han tocado la ceja en no pocas ocasiones. Y la verdad es que no era para menos, dado el número de beneficiados por esa reducción de pena y excarcelaciones que sigue creciendo y creciendo. La polémica ley del solo sí es sí y sus terribles consecuencias han estado muy presentes en el debate de la moción de censura contra Pedro Sánchez. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que su partido luchará para que la mujer sea respetada frente a las políticas que ha puesto en marcha el gobierno actual. Y vamos a luchar para que sea respetada por nuestras leyes y por nuestras instituciones, al igual que vamos a derogar todas las leyes que denigran a la mujer, que la borran, negándole su singularidad y su propia naturaleza. Abascal ha ironizado que el equipo de Sánchez se considere el más feminista de la historia, mientras que los violadores continúan saliendo a la calle. Los delitos de violación bajo su gobierno han crecido un 53% en España, mientras el gobierno de la propaganda se atreve frívolamente a calificarse como el más feminista de la historia. No cabe mayor insulto. El líder de Vox no ha dudado en cargar no solo contra Montero y su polémico ministerio, sino también contra los partidos que votaron a favor de la norma. Las señoras del Ministerio de Igualdad son culpables de esta ley, pero es usted el presidente del Gobierno y es el responsable. Lo que aquí se vota tiene consecuencias directas para la vida de la gente. En su réplica, Pedro Sánchez ha intentado salir airoso. Sigue sin asumir las consecuencias y ha lamentado que Tamames contribuya a blanquear un partido que, según el presidente, rechaza la igualdad entre hombres y mujeres. Empiece mi intervención lamentando que con su candidatura usted contribuya a blanquear a un partido que rechaza la igualdad entre hombres y mujeres. Pero resulta irónico que sea el propio Ministerio de Igualdad quien perjudica cada día más a las mujeres que tanto dice proteger. La polémica ley de la señora Montero ha beneficiado ya a casi 900 agresores sexuales. 766 han visto rebajada su condena y hasta 75 han podido salir de la cárcel. Y es que los casos que conocemos son cada día más sorprendentes. En Tarragona, 2 agresores condenados por una violación múltiple se han ahorrado 7 años cada uno. Una insostenible situación provocada por una ley que se ha alargado durante más de 5 meses y cuya reforma de momento sigue en trámite. Hemos visto hoy en el debate de la moción de censura a un Santiago Abascal maduro, sólido, que sin reducir en un átomo la dureza de sus planteamientos y críticas para con este gobierno, ha limado las estridencias, seguramente porque debió pensar que no eran propias del momento. Aún así, Abascal ha lanzado varios dardos en las diferencias con el Partido Popular. En primer lugar, borrón y cuenta nueva si votáis con nosotros la moción, y eso abre las puertas de un futuro en común. En fin, por pasiva ya saben lo que sale. Si no votáis con nosotros la moción, pues no esperéis nada de lo que venga en el futuro con nosotros. Es una especie de un remedio de eso, de donde las dan, las toman. Por lo demás, Abascal ha erosionado al gobierno y a su presidente y poco reproche puede haber con eso de darle oxígeno al gobierno Sánchez, que es uno de los mantras más repetidos por el Partido Popular. El candidato Tamames pues, ha sido poco concreto, olvidó reclamar el adelanto electoral a la Cámara y pidió un pacto de partidos constitucionales para dar un cambio radical como el que siembra en un desierto. La prédica ha durado lo que caía el grano al suelo.
De Sánchez nos queda la imagen de un tipo errático. A ratos parecía contestar a Mariano Rajoy hace algunos años. A ratos parecía estar, sin embargo, en un mitin del Partido Socialista Obrero Español en plena autocomplacencia, y a veces también daba la sensación de contestar con el tocho pues el discurso fake de Tamames que circuló hace unos días. Como le ha respondido Ramón Tamames, ha hablado usted de cosas sobre las que no le hemos pedido que nos informe. El ausente o el autoproclamado, como le llaman ahora, Alberto Núñez Feijóo, se hace el sueco. Y nunca mejor dicho, porque el líder del PP ha elegido hoy una visita a la Embajada de Suecia en Madrid para parapetarse después de haber decidido no aparecer por el Congreso en la discusión de la moción de censura de Vox. La verdad es que algunos acusaban a su partido de mantener posiciones coincidentes con Vox o de haber blanqueado a Vox. No le ha servido de gran cosa no comparecer a Alberto Núñez Feijóo, y eso es lo que tiene ponerse a veces en la vida de perfil. Bueno, ya hemos conocido una primera aproximación de la opinión de los españoles sobre el discurso de hoy de Ramón Tamames en el Congreso. Según 20 minutos, más de la mitad de los encuestados, aquí lo van a ver más de un 50%, ha visto con buenos ojos la intervención del economista, un 54,3%. Después un 35,8% considera que ha estado fuera del lugar, no le ha gustado, y un 9,89%, casi un 10%, no tiene clara de momento su opinión. Los que sí la tienen son el partido de Vox, que han calificado como brillante las intervenciones de su candidato. Según su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, Tamames ha dado a muchos diputados una lección de parlamentarismo, tanto que algunos van a reconsiderar, según él, su opinión sobre la valía de Tamames. Respecto al voto del Partido Popular, el diputado de Vox no cree que mañana vaya a haber sorpresas. Después de una intensa mañana de debate parlamentario, esta ha sido la valoración del portavoz del grupo de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, acerca de los discursos de más de hora y 40 en el caso del presidente del Gobierno y de la vicepresidenta segunda también del Ejecutivo, Yolanda Díaz, que además han hecho referencia al candidato de Vox, Ramón Tamames. Bueno, pues yo creo que lo que hemos visto es una lección de parlamentarismo a la antigua usanza y, por tanto, como digo, pues un nivel parlamentario muy inferior al que hemos visto en un representante de una generación anterior que ha sabido contestar a todas aquellas cosas que le venían diciendo. Y más allá de eso, creo que ha estado muy agudo en todas sus intervenciones y creo que mucha gente que le ha faltado el respeto al profesor Tamames en los días y semanas previos a esta moción van a tener que reconsiderar lo que han dicho, porque verdaderamente se ha visto a un profesor, a un catedrático, en pleno uso de sus facultades, que ha hecho una intervención brillante y unas réplicas también brillantes, a la vez que breves. Además, desde el Toro Televisión hemos tenido la oportunidad de preguntar al portavoz de Vox acerca de si él cree que después de escuchar todos estos discursos podría el Partido Popular mañana cambiar el sentido de su voto. Bueno, eso es lo que debería suceder, pero lo que la práctica parlamentaria nos dice es que cuando ya han fijado su posición no son capaces de revisarla. Creo que se equivocaron al fijarla demasiado temprano y ahora, pues escuchando al profesor Tamames, es difícil ver cuál es la parte con la que uno no está de acuerdo, si lo que quiere, como dicen otros partidos, es que este gobierno dimita o convoque elecciones anticipadas cuanto antes. Tras los discursos de Santiago Abascal, Pedro Sánchez, Ramón Tamames y Yolanda Díaz, quedarían tan solo las valoraciones de los portavoces de los grupos parlamentarios antes de proceder previsiblemente mañana miércoles a la votación de la sexta moción de censura de nuestra democracia y segunda contra Pedro Sánchez. Seguro que recuerdan a finales de la semana pasada el entusiasta apoyo de los sindicatos de llamados de clase, UGT y Comisiones Obreras, a la reforma de las pensiones propuesta por el ministro Escrivá. Bueno, hoy conocemos por qué. El BOE lo publica. El Gobierno ha regado con 56 millones a estos dos sindicatos ayudas para que no les falte de nada. Son 17 millones más de lo que solían recibir cuando acababa la legislatura de Rajoy. Y el independentismo ha hecho hoy una nueva exhibición de victimismo ante Bruselas a propósito del caso Pegasus. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que el secesionismo no olvida este caso y ha pedido responsabilidades porque dicen que aún quedan cuestiones pendientes. Lo ha hecho ante la misión de eurodiputados que se ha desplazado a Madrid para investigar el espionaje con este software de origen iraní. Vamos a exigir responsabilidades
y también que se dé respuesta a todas las preguntas que aún quedan pendientes. ¿Quién ordenó? ¿Con qué voluntad? ¿Qué datos se tienen de nuestra vida personal, familiar y política? ¿Se tiene en poder de quien nos espió? ¿Y por qué aún no se han asumido responsabilidades? El instructor del caso del Procés, el juez Pablo Llarena, ha rechazado todos los recursos presentados a su decisión anterior de procesar a Carles Puigdemont por malversación agravada y desobediencia tras la reforma del delito de sedición impulsada por el Gobierno. El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha rechazado los recursos presentados tanto por las defensas como por las acusaciones contra el auto por el que confirmó el procesamiento del expresidente catalán Carles Puigdemont por los delitos de desobediencia y malversación agravada tras revisar su decisión inicial a la luz de la reforma que derogó la sedición y modificó la malversación. Puigdemont acusó a Llarena de ignorar la reforma penal, mientras que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado pedían sumar a esos dos delitos, desobediencia y malversación agravada, el nuevo de desórdenes públicos agravados. En una resolución del pasado 12 de enero, Llarena eliminó el delito de sedición del procesamiento contra Puigdemont, pero mantuvo el de malversación, que fija penas de 4 a 12 años de prisión y de 10 a 20 de inhabilitación, e incluso el de desobediencia, que no contempla cárcel, pero sí inhabilitación de 6 meses a 2 años. Además, dejó sin efecto la euroorden dictada contra el líder independentista, aunque decidió mantener la orden de busca y captura nacional. Y en Moscú, segunda jornada de visita del presidente chino Xi Jinping, apenas unas horas después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto contra Putin. Pekín ha mantenido hasta ahora una postura un tanto ambigua sobre la invasión rusa de Ucrania. El presidente chino propone ahora que Kiev recupere su soberanía territorial a cambio de que se levanten todas las sanciones contra Rusia. Hoy Putin ha sostenido que este plan podría servir de base para una negociación con Ucrania, aunque lo cierto es que solo algunos de los 12 puntos que lo componen le convencen. Y en Francia siguen las protestas por la reforma de las pensiones de Macron, aprobadas sin debate parlamentario y que eleva la edad de jubilación a los 64 años. Las revueltas continúan un día después de que Macron salvase in extremis las dos mociones de censura contra su gobierno. Momentos tensos en Francia. Los ciudadanos han salido a la calle para protestar contra la reforma de las pensiones de Macron, que se aprobó el pasado jueves por decreto sin debate parlamentario. El gobierno recurrió a este instrumento constitucional ya que no contaba con la mayoría suficiente para sacar adelante el proyecto, hecho que ha provocado más revueltas y enfrentamientos entre los franceses y las fuerzas del orden. Debido a esto se presentaron dos mociones de censura por parte de los partidos de la oposición, con la intención de echar atrás la reforma, una por parte del Grupo Liot y la otra de Agrupación Nacional. Ninguna de ellas ha salido adelante. La presentada por Liot se ha quedado a 9 votos de conseguir la mayoría absoluta. El Ejecutivo pretende retrasar la edad de jubilación legal de los 62 a los 64 años. Esta medida va acompañada por una aceleración del alargamiento del periodo de cotización para recibir una pensión completa, que pasará de 42 a 43 años. El gobierno de Macron exige 43 años cotizados a partir de 2027. Todas aquellas personas que no hayan cotizado todo este tiempo verán su pensión reducida. Si no quieren sufrir esta reducción, deberán trabajar hasta los 67 años. La reforma también incorpora algunas medidas sociales. El texto aumentará en 100 euros y establecerá en 1.200 las pensiones de jubilación mínimas para todos aquellos jubilados con una carrera completa, es decir, con los años cotizados exigidos. A las nuevas generaciones, según los franceses, y uno de los motivos por los que protestan, les resultará cada vez más difícil llegar a cotizar 43 años, debido a los estudios universitarios o la precarización del mercado laboral. Tenso compás de espera en Estados Unidos. El expresidente Donald Trump anunció que en el día de hoy sería detenido por la Fiscalía y por ahora esto no ha sido así. Trump sería el primer presidente norteamericano en ser detenido. Los fiscales federales buscan indicios de que les mintió cuando les dijo que no había entregado dinero a una actriz porno, con lo que si se demuestra que lo entregó, pues habría infringido la ley sobre financiación electoral y eso es un delito penal muy grave en Estados Unidos.
De vuelta a España, Valencia se ha convertido esta semana en una ciudad de película al acoger el rodaje de la nueva serie de Star Wars. La ciudad de las artes y las ciencias será hasta abril uno de los escenarios de Andor, una nueva producción de la franquicia de George Lucas para la que se han contratado ya 700 extras, muchos de ellos de Valencia. El exterior de la ciudad de las artes y las ciencias no es la primera vez que acoge una producción de estas características. Ya lo hizo con otras series de ficción, como es el caso de Doctor Who o de Westworld. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente si deciden compartirla con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos ahora con Sandra Meco, con El gato al agua, y volvemos mañana a la misma hora. Que descansen.